para Tani. Bueno, ahora Tani. ¿A ti quieres poner otro lado? Bueno, la doctora Pochettino ahora entonces nos va a presentar su ponencia. Adelante los colegas, compañeros. Bueno, como todos saben, la doctora María Lela Pochettino de la UNLP, a esta altura del partido, me vienen presentando hace 4 días. Bueno, la verdad, el trabajo se llama ¿Por qué y para qué hablar de etnoespecies? Propuestas para conceptualizar el término, más bien sería para problematizar. Y cuando ¿desde dónde lo venimos pensando? Lo venimos pensando desde las tesis de Pablo y de Alejandra. Lo hemos utilizado, posiblemente lo hayamos utilizado mal, si es que cabe la posibilidad de utilizarlo mal. Y bueno, nos propusimos hacer una revisión de cómo se había utilizado, realmente de conceptualizarlo. Y la idea fue traerlo ahora, pero la verdad es que esto tiene que ser un conversatorio, ¿no? O sea, que estos 15 minutos creemos que tienen que servir para el futuro. Pero bueno, contarles la experiencia, contarles a dónde hemos llegado hasta ahora. Por favor, la próxima. Bueno, fundamentalmente los chicos trabajaron con frutales introducidos y yo trabajo en horticultura. Entonces, el gran problema viene con las plantas cultivadas, ¿no? Fundamentalmente con las plantas cultivadas y con esa diversidad generada por los humanos en este sentido. Entonces, el ejemplo que ponemos siempre es el de la famosa Brassica oleracea, que cada una de esas verduras diferentes, ¿qué es? Localmente se usan como si fueran especies diferentes, se mantienen como especies diferentes, pero son variedades botánicas, pertenecen a una misma especie, bueno. Y a esto se agrega que los botánicos nos critican cuando usamos el término etnoespecie porque dicen que somos unos haraganes, que lo que en realidad no queremos es identificarla a nivel taxonómico, ¿no es cierto? Pero no se trata de eso, parecería otra cosa. Adelante, por favor. Así que bueno, esto ya lo había planteado, es poner en discusión el término y ver cómo podemos avanzar. La próxima, por favor. Bueno, la metodología. En realidad, lo que vamos a presentar es resultado de una metodología bastante asistemática. En primer término, uno venía usando el término etnoespecie a partir de distintos trabajos. Van a ver uno del SAMU, otro de ANA, es decir, veníamos viendo, lo usábamos, lo usamos en un contexto particular. Dijimos en un determinado momento, vayamos a sistematizar esto, porque bueno, era como una especie de caos. Así que lo que hicimos fue revisar en época de pandemia lo que encontrábamos virtual en la medida de lo posible, usando la página rusa porque estábamos en nuestra casa y no teníamos el servidor oficial. Las revistas que consultamos fueron las tradicionales Economic Botany, Ethnobotany Research and Applications, Ethnobiology and Conservation, y sistemáticamente sí, y bueno, y el Journal of Ethnobiology. En todas esas entramos por etnoespecie. Era muy poco lo que encontrábamos. Entonces buscamos etnocategoría, etnotaxón, todo lo que venía con etno. Como seguía siendo poco, en el Journal of Ethnobiology entramos otros, nombre local, bueno, folk. El término folk nos fue reflejando, nos fue bajando un montón de otros trabajos que en primer término no habíamos encontrado, ¿no? Con el primer análisis. Bueno, y eso lo vamos a aplicar a esto que habíamos hecho nosotros con los frutales introducidos. La próxima, por favor. La otra. Bueno, lo que esperábamos era en los trabajos de corte etnotaxonómico encontrar el término etnoespecie, que fuera donde mayor cantidad aparecía. Pues no. Ahí en los trabajos que hacían taxonomía berliniana por principios generales, es decir, la jerarquía, no aparecía el término de una especie, aparecía el término del binomio, el folk name y todo lo demás.
pero muy raramente encontrábamos ese término. Y aparecía así, por ejemplo, cuestiones como la de etnotaxonomía, cuestiones muy interesantes en el trabajo de Eugenia, donde ella plantea que las bromeliáceas pueden ser una etnocategoría particular, ¿no es cierto? Pero sin una jerarquía taxonómica particular, ¿no? Sin una categoría particular. La siguiente, por favor. Bueno, y en cambio, en el del SAMU, que era por propósitos especiales, sí empiezan a aparecer allí estos conceptos de etnoespecies, ¿no? Y acá vamos a ir llegando entonces a cómo lo hemos utilizado nosotros. La siguiente es por nombre vernal, es decir, un nombre local, una etnoespecie. La primera definición en ese sentido que encontramos, el trabajo más viejo es uno de Vicky, la especie basada en un nombre local. Y bueno, y eso se repite, lo hemos usado nosotros en distintos trabajos. La siguiente es, bueno, por ejemplo, es un trabajo sobre rododendros en China, ¿no es cierto? Y entonces dicen, ponen las dos, es una especie en particular, la más utilizada, y dice que en el lenguaje Yi se usa, los términos más usados son uno de las dos etnoespecies reconocidas, o sea que lo está usando también como nombre local. En este trabajo de Ana, por ejemplo, que era el mismo que planteaba yo con las brásicas, es un análisis de las verduras que aparecen en las ferias. Y entonces, por ejemplo, hay una diferencia, toma cale como una categoría y cale rojo como otra categoría. Entonces, plantean en la metodología que la nomenclatura se registró haciendo énfasis en la denominación émica, es decir, la manera local de nombrar cada especie. Y acá aparece una reflexión, en realidad, de qué estamos, y recién lo planteaste vos, Ele, cuando decías planta, ¿no? ¿Qué estamos, ese nombre local, qué nos está definiendo, ¿no? Son categorías separadas. ¿Esto está reflejando nombres locales o está reflejando plantas útiles, plantas reconocidas? Bueno, adelante. Y aparece el concepto que a nosotros nos resultó muchísimo más operativo y que es el de el concepto de población, ¿no? Este señor que trabaja con los mijos en la India lo plantea, en lugar de hablar de etnoespecie, y que parecería ser lo más adecuado, habla de etnotaxa, es decir, una categoría local que no sabemos qué es, pero que es una unidad de manejo. Y entonces él, por ejemplo, para 6 especies botánicas de mijo encuentra 19 etnotaxas. Y son tratadas como si fueran especies diferentes. La siguiente, entonces acá, a ver, si el concepto de especie es un conjunto de individuos interfértiles entre sí, con barreras genéticas con otros, ¿por qué una etnoespecie no es un conjunto de individuos interfértiles entre sí, con barrera local, cultural, la que ustedes quieran ponerle, con otros grupos de individuos? Esto nos incluiría las variedades, nos incluiría un montón de cosas que están mantenidas separadas, por eso insisto en que lo estamos pensando siempre desde las cultivadas, se mantienen separadas y probablemente estén en un proceso de evolución bajo domesticación que en algún día nos lleve a otra cosa diferente, ¿no? Y bueno, todo tuyo. Bueno, acá pensar un poco, entrando al tema de las plantas cultivadas con las que estuvimos trabajando, los cítricos, los frutales, ahí en general, pensar en el momento de este choque entre los dos, viejo y el nuevo mundo, la conquista, digamos, pensar en las diferentes primeras rutas de introducción de los principales frutales, aunque luego hubo múltiples rutas más, pero acá en la zona podríamos pensar una ruta más andina, devenida de la conquista de la zona andina, de Pizarro, varios tipos de frutales, una ruta un poco más
también temprana, asunceña, rioplatense también, diferentes tipos de viaje, establecimientos acá en Asunción, zonas como el Guairá, digamos de lo que era antes, Santa Cruz de la Sierra, ahí, que se fundó también por esta vía, zonas del sur de Brasil, que luego hubo diversas introducciones, pero acá próxima, no, ahí sigue Ale, pero ver cómo diversos frutales, digamos, que estaban separados en diversos lugares del mundo, entran en contacto, digamos. Cuestiones que había barreras geográficas, digamos, de separación de esas especies y todo eso entran en contacto acá. ¿Duraznitos? Ah, bueno, pasamos. Sí, vamos. Nos paramos, estamos todos. Esto, bueno, es como es el trabajo de mi tesis doctoral, en donde lo que nos interesaba era un poco analizar lo que observábamos en los espacios de cultivo de Quebrada Humahuaca en una escala familiar, y ver por qué había esta presencia, qué era lo que significaba esta presencia, contextualizar esa presencia un poco en estos espacios de cultivo. Y entonces trabajé con los frutales introducidos de la familia de las rosáceas. En este caso es el grupo que trabajé con los duraznos en Cuella. Trabajamos en otras localidades de Jujuy con las manzanas, bueno, pero identificamos que los duraznos para esta comunidad tenían un valor totalmente diferente en cuanto a las prácticas, a la conservación, a la selección de semillas. Entonces nos centramos bien en este grupo de prunus. Lo primero que me pasaba cuando indagaba o intentábamos analizar formas de clasificarlas, de reconocerlas morfológicamente, o cuál era el carácter que los diferenciaba, el carácter morfológico era lo que me permitía distinguir en el fruto y armar diferenciaciones de grupos, ¿no? Entonces era un poco lo que planteaba Tani. No saber si hoy que analizamos, en el 2010 empecé mi tesis, en el 2015, entonces hacer ese recorrido y plantearnos esto un poco tiene que ver con que capaz que la agrupación que salían de esas entrevistas, que salió del análisis de los resultados, no estaba mostrando también fielmente este concepto de etnotaxa, ¿no? Lo llamamos mal, porque claro, la primera pregunta era cuánto se reconocen los dos tipos de durazno, frisco y común. ¿Qué son? ¿Etnoespecies? Hablábamos de grupo, Ale hablaba de grupo. Y esas etnovariedades eran morfológicas, pero resulta que las mantienen por reproducción sexual, reproducción vegetativa, y aún con reproducción sexual consiguen mantener esas variedades separadas. ¿Son etnovariedades o son etnoespecies? Si consideramos la población, la unidad de manejo, ¿no? Y aparte tienen muchas significancias en cuanto al periodo, al calendario agrícola, ¿no? Se las cosecha antes, se las usa de manera diferente, tienen propósitos utilitarios diferentes, siempre dentro de la alimentación, ¿no? Y bueno, entre tantas cosas, es un elemento alimenticio que ha perdurado y se mantiene básicamente porque cumple un rol fundamental para estas comunidades, tanto en alimentación, pero como base de sus sistemas económicos, ¿no? A nivel familiar. Bueno, esto es un poco para mostrar las clasificaciones, los grupos que habíamos armado, grupos de los priscos o de partir, ¿sí? Y los grupos comunes que tenían que ver con esta adherencia de la pulpa al endocarpo. Y bueno, esa era la primera clasificación, y las variedades o las etnovariedades que habíamos identificado. Bueno, yo con Ale como que trabajamos así en paralelo un poco, como tesis gemelitas, digamos, claro, como catarsis, todo. Faltaba algo también en Patagonia, ahí con el tema de las manzanas, pero acá pasó algo. Arrancamos por el tema de los apepú, digamos. Apepú, una planta introducida con nombre guaraní, re tempranamente, entonces la idea fue ingresar por ahí. Pero bueno, cuando llego para acá, para Misiones, era una de las que menos se usaban apepú, entonces abrimos a los diferentes tipos de cítricos. Entonces salen, bueno, pensando un poco, ahí haciendo el paralelismo con los biológicos, bueno, salen sidra, pomelos, apepú, naranja, mandarina, limón y otras más cultivadas, por ahí quinoto, trifoliata, pero dentro de todo eso se ve como una diversidad
que a la vez dentro de varias de esas, habían varias que se asilvestraban, entre comillas, o que ese ambiente que veíamos como silvestre en realidad era un ámbito doméstico, digamos. Casi todo el monte podía ser. Entonces aparecen, por ejemplo, en la pepú, en la naranja, en la mandarina, en el limón también, aparecen variedades, o que le llamamos variedades de monte, que crecían todas juntas, metidas en el monte, relacionadas con el ganado, con diferentes tipos de prácticas. Entonces aparecen otro tipo de variedades transversales, digamos. Tenemos todo esto, pomelo, apepú, naranja, mandarina, con sus etnovariedades o etnoespecies o etnogéneros esto, pero a la vez tenemos transversalmente diferentes variedades de monte con variedades caseras, y entras a charlar y la variedad del monte y la variedad casera es la misma, digamos. La casera se hace del monte, cuando se abandona la unidad doméstica, se encapuera, queda de monte. Y la casera se recupera del monte, o sea, es la misma del monte que se cultiva y adquiere otras propiedades por el hecho de estar mayor exposición solar. Próxima. Así, bueno, no, y sumado a esto nomás gráficamente para mostrar, que decía Vitu, ahí de La Plata, de Lucci, que los cítricos son como los perros, digamos, podés ser un marciano, aparecer de Marte y ve un pitbull y ve un caniche toy y ve un qué sé yo, y son diferentes cosas. Los cítricos acá, Verne Grant, tomado de otros autores, toma como complejo agámico, complejo híbrido, diferentes tipos de cruces híbridos entre cítricos combinado con aumento de la poliploidía, digamos, aumentos diploidías y con formas apomícticas. O sea que lo que sale de la semilla tiene un embrión cigótico, sexual, y un montón de embriones nucelares. O sea, estas cosas que son estériles pueden dejar descendencia, digamos, que son clones. Es una cosa que es una locura. Entonces, ¿de qué hablamos cuando claro, esto, ¿no? De la siguiente. Bueno, de todos modos lo que entendíamos, usar el concepto de no especie, bueno, población local es redundante, pero nos quedó así. El concepto de una especie como población, comunidad de manejo, como lo que se va a conservar separado del resto. Creemos que, bueno, por un lado, desde el punto de vista de la estrategia de manejo es muy útil, pero por el otro lado, desde el punto de vista de las estrategias clasificatorias, incluye también, como planteaban los chicos, no solo los criterios morfológicos que son inmediatamente aprehensibles, sino también todos esos otros criterios que vienen como el uso, estrategias de cultivo, de recolección, tiempo, ¿no es cierto?, y permite acceder a los distintos caracteres que van a intervenir en el proceso de clasificación y de nomenclatura también. La siguiente. En los frutales introducidos, los nombres no solo nos permiten, bueno, es lo mismo, identificar el taxón, sino que aclaran también los atributos utilizados en la clasificación, le otorgan valor a los frutales, y acá y también el por qué se trabajó en las tesis de los chicos con frutales introducidos. Eran introducidos, pero eran identitarios de las poblaciones. Los duraznos son duraznos de la Quebrada, hace 500 años que entraron y son de la Quebrada, y seguramente si se analizan genéticamente van a ser distintos de los de otras partes, porque han seguido una evolución bajo domesticación completamente distinta. Y bueno, ¿cuál es nuestra propuesta? Es un término polisémico, ampliamente utilizado, cada uno tiene el derecho a usarlo como tenga gana, pero sería muy útil que aclaráramos en qué sentido lo estamos utilizando en los trabajos donde ello vaya. Adelante. Bueno, y estos somos los involucrados. Allá está Dorita, que hasta ahora no la habíamos mostrado, codirigió la tesis de Alejandra, y Norma, bueno, yo estoy entre medio, por eso, porque yo dirigí las dos, y Norma, adelante. Bueno, y muchísimas gracias a todos ustedes y a la universidad y a la ciencia pública. El tiempo que queda.
No, primero pensaba en cómo se complicaría esto, o se me complicó a mí, por ejemplo, en mi trabajo con los COM, cuando, por ejemplo, la rata cuando sube de noche sale volando y es murciélago, y entonces una misma, se podría decir una misma, ¿eh? Las especies transformacionales, claro, que son parte de una tradición de un montón de otros antropólogos que han registrado especies transformacionales, que son como un montón de especies en una sola endoespecie. Bueno, ahí estamos usando, para no complejizar, pero el tema de los complejos vegetales, que es un solo nombre para muchas plantas, en nuestro caso, diferentes, que, a ver, pensemos, por ejemplo, en zapallos. Zapallos son próximos, pero son 4, el cayote es bien distinto, pero son 4 especies de cucúrbita diferentes. Y vos las usás alternativamente, es decir, si no conseguís, qué sé yo, si te gusta el anquito, pero no conseguís, podés usar el zapallo criollo para lo mismo. Los mantenés separados, tienen distinta textura de la pulpa y demás, pero los llamamos de la misma manera. Cuando querés traducir del inglés, pumpkin, squash, qué sé yo, no tenés ni idea, si no está el nombre científico de qué se está hablando, y se usan alternativamente, ¿no? Entonces ahí también, eso, ¿qué? ¿Son muchas o es una etnoespecie? No era solamente en la separación, sino también en la inclusión. Cuando usamos la palabra especie, capaz que esto que vos decías es decir, bueno, a lo mejor especie para la biología es esto, y para la comunidad tal es la sumatoria del relato de los abuelos más no sé qué. Y para la comunidad la especie es tal y tal. O sea, como especie es según el punto de vista biológico que esté uno ahí en el contexto. No sé. Me imagino los apeputes debe repasar la historia de la... Bueno, está buenísimo también el tema, me encanta. Me parece que el término etnotaxa está bueno usarlo cuando uno no se quiere meter en las taxonomías. Pero si vos te querés meter en las taxonomías locales, me parece que la etnoespecie indica otro estatus, digamos, porque no es lo mismo el apepú amarillo que el apepú blanco, por ejemplo, estoy diciendo cualquiera, pero ya me está distinguiendo entre, si está esa categoría local así, me parece que está bueno usar en ese caso la etnoespecie. Y después pensaba en algo que tiene que ver con el uso político del concepto de especie, ¿no? Si la especie es parcial porque es de uso de la comunidad académica exclusiva y por ende hegemónico, ¿por qué no usar etnoespecie en contraposición? Dale, no lo habíamos pensado, pero nos hacemos cargo. No, a mí me encantó, ¿qué crees que te diga? Para la próxima. Lo que pasa también es que tenemos la idea de llevar nuestras categorías taxonómicas para ellos, pero son otras realidades, son otras dimensiones, son otras formas de pensar. Y claro que para plantas, saber lo que es una especie es más complicado porque hay muchos, como los cítricos, muchas razas, digamos así, entre comillas. Y la idea es trabajar con complejos taxonómicos. Los varios tipos de naranjas, limones, etc., para mí son heteroespecies. Y ahí hay que trabajar lo que Berlín habla de subespecies, subcategorización, supercategorización, y etcétera, etcétera. Sí, nosotros creemos que es válido, pero no solo por el nombre local, no, porque esto de usarlo, un nombre, una etnoespecie, es cierto, es un nombre, una etnoespecie, pero por lo que encierra, no porque esté nombrado así. Hay un trabajo muy lindo que al final sacamos la diapo de Gieselin, donde él diferencia clasificación de nomenclatura, ¿no? La clasificación es el proceso de separar, y bueno, y finalmente le ponemos el nombre en función de alguna cosa. Y acá parecería como que se estuvieran mezclando las cosas, ¿no? Y entonces entendemos que etnoespecie
es un término clasificatorio, en ese sentido lo proponemos más que un término, aunque venga dado por la nomenclatura.